Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del segundo año del posgrado de gastroenterología Dr. José Vicente Arena y el día de hoy continuaremos la sesión académica sobre hipertensión portal, hablando sobre las complicaciones asociadas, que en este caso son ascitis, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorrenal. La ascitis es la acumulación anormal y progresiva de líquido en el espacio peritoneal. Esta es la complicación más común de los pacientes cirróticos que cursan con hipertensión portal y está relacionada principalmente con la incapacidad renal de excretar una cantidad adecuada de sodio, lo que genera un balance de sodio positivo. En lo que respecta a la epidemiología, tenemos que el 75% de los pacientes con ascitis en Europa o Estados Unidos tienen como causa subyacente a la cirrosis. La ascitis es la causa más común de descompensación de la cirrosis y aproximadamente el 60% de los pacientes con cirrosis compensada van a desarrollar ascitis en un periodo de 10 años durante el curso de su enfermedad. La mortalidad asociada a la ascitis es de aproximadamente 40% a un año y de 50% a los 2 años. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la hipertensión portal va a generar una vasodilatación arterial esplácnica acentuada por una liberación excesiva de óxido nítrico, lo que conlleva una disminución del volumen arterial efectivo. Eso produce la activación de los sistemas vasoconstrictores sistémicos, como son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, la hipersecreción de hormona antidiurética y de endotelinas, lo que conlleva una disminución en la excreción de agua y sodio, el cual se acumula progresivamente en el espacio o cavidad peritoneal, dando origen a la ascitis. De igual forma, esta disminución de la excreción de agua produce un aumento del espacio intravascular, lo que conlleva entonces hiponatremia dilucional. En forma simultánea, se produce el aumento de las resistencias vasculares periféricas y sistémicas, generando vasoconstricción renal sostenida, lo que conlleva una disminución de la perfusión renal y del filtrado glomerular y el desarrollo de síndrome hepatorrenal. En lo que respecta a las causas de ascitis, estas podemos clasificarlas en 4 grandes grupos. Está primero la ascitis secundaria hipertensión portal, que de hecho es la causa más frecuente, y dentro de esta la de mayor frecuencia es la cirrosis hepática. Sin embargo, la ascitis puede ser causada por el resto de las causas, ya sean intra, pre o posthepáticas de la hipertensión portal, como hepatitis alcohólica, trombosis de la vena porta, síndrome de Budd-Chiari, trombosis de la vena suprahepáticas o de la vena cava inferior, hepatitis fulminantes o subfulminantes, hepatitis virales y tóxicas, enfermedad veno-oclusiva, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, metástasis hepáticas masivas, entre otras causas. Tenemos también la ascitis secundaria hipoaluminemia, que puede ser causada por síndrome nefrótico, malnutrición severa y enteropatía perdedora de proteínas. La ascitis secundaria enfermedad peritoneal, donde tenemos la carcinomatosis peritoneal, mesoteliomas, enfermedad ovárica, principalmente de tipo neoplásica, ya sea por tumores benignos o adenocarcinoma, peritonitis infecciosa, ya sea por hongos o por tuberculosis, peritonitis granulomatosa starch, gastroenteritis eosinofílica, sarcoidosis y enfermedad de Whipple. Y por último tenemos las causas misceláneas, en donde está el mixedema, la ascitis pancreática y biliar, que es debido generalmente a ruptura del ducto pancreático o por pseudoquiste pancreático, ascitis nefrogénica, ascitis quilosa, que es la acumulación de linfa en el espacio peritoneal, generalmente debido a linfomas de vía digestiva y a linfangiectasias intestinales, y la ascitis pseudoquilosa. En cuanto a la clasificación, tenemos que la Sociedad Europea para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas en el año 2008, en el Consenso sobre el Manejo de Cirrosis Descompensada, clasifica la ascitis en 2 maneras, de acuerdo a la severidad y de acuerdo a la respuesta terapéutica. De acuerdo a la severidad tenemos la ascitis grado 1 o leve, que no es clínicamente evidente y que se diagnostica únicamente mediante ecografía abdominal. La ascitis grado 2 o moderada ya es clínicamente detectable y se presenta con una distensión moderada y simétrica del abdomen, y la ascitis grado 3 o severa observamos el llamado abdomen a tensión. De acuerdo a la respuesta terapéutica, tenemos que esta puede ser no complicada cuando no está asociada a procesos infecciosos ni síndrome patorrenal. Refractaria es la ascitis que no puede ser evacuada con rápida recurrencia luego de las paracentesis de gran volumen, o la cual no puede ser prevenida a pesar del tratamiento médico eficaz. Dentro de estas tenemos la ascitis resistente a diuréticos, que es la ascitis que no puede ser evacuada o cuya recurrencia no puede ser evitada debido a una falta de respuesta
al tratamiento con diuréticos en dosis adecuadas. Y la intratable con diuréticos es la asitis que no puede ser evacuada o cuya recurrencia no puede ser evitada debido al desarrollo de efectos adversos importantes que impiden el uso de los diuréticos en las dosis adecuadas. Y por último tenemos la citis recurrente, que es la citis que recurre en al menos 3 oportunidades en un periodo de 12 meses a pesar de un adecuado tratamiento médico. En lo que respecta al diagnóstico, tenemos que la evaluación inicial del paciente con ascitis debe incluir una historia clínica completa, examen físico, ecografía abdominal, realización de análisis de laboratorios que incluyen pruebas de funcionalismo hepático y renal, electrolitos en sangre y orina y las pruebas de líquidos ascíticos. En lo que respecta a la historia clínica, es importante realizar un interrogatorio dirigido a determinar la posible etiología de la citis, como son antecedentes de enfermedad hepática previa y tratamiento utilizado para la misma, consumo acentuado de alcohol, de fármacos hepatotóxicos o plantas, infección crónica por virus de hepatitis B o C, antecedentes de patologías autoinmunes, cardiovasculares y renales, antecedentes de trombosis portal e incluso el estilo de alimentación. En cuanto al examen físico, tenemos que a la inspección podemos observar que hay una distensión moderada o marcada del abdomen. Cuando la distensión del abdomen es bastante acentuada es porque el abdomen se encuentra a tensión y en cuyo caso podemos observar que la piel de la pared abdominal tiene un aspecto lustroso o muy brillante. La aparición de matidez a la percusión de la pared abdominal ocurre cuando el volumen de líquido acítico es mayor a 1500 cc. Y en el examen físico podemos identificar dos signos importantes que nos ayudan a aproximar el diagnóstico, que son el signo de matidez cambiante, el cual permite o el cual es positivo con la presencia incluso de pequeñas cantidades de líquido acítico, y este consiste en la matidez alternante o cambiante de los flancos al cambiar de posición de decúbito lateral derecho e izquierdo en forma alternante, lo que hace evidente que hay movilización de líquido libre en la cavidad abdominal hacia las zonas declives de la misma. El signo de la oleada requiere de cantidades mayores en 1500 cc para poder estar positivo, y este consiste en colocar una de las manos del explorador en uno de los flancos del abdomen del paciente y apoyar el pulgar en la línea infraumbilical y con la mano contralateral percutir el flanco contrario, y el signo es positivo cuando se percibe una onda líquida en la mano contraria. Continuando con las técnicas de diagnóstico, tenemos entonces ahora la ecografía abdominal. Este es el gol estándar para el diagnóstico, ya que no solo permite evidenciar la presencia de líquido en la cavidad abdominal, sino que permite estimar el volumen de la misma e incluso guiar el drenaje en los casos de tabicación. La evaluación ecográfica tiene un cuádruple objetivo, que son evaluar la morfología y el tamaño hepático y la presencia de otros signos de hipertensión portal, descartar la existencia de trombosis portal, descartar la presencia de carcinoma hepatocelular y descartar otras posibles patologías como patologías renales, de las vías urinarias o presencia de lesiones neoplásicas. Otra de las técnicas diagnósticas es hacer la paracentesis, la cual es el procedimiento a través del cual se realiza la extracción o drenaje del líquido cítico mediante una punción abdominal que se realiza en la unión de los 2 tercios externos con el tercio interno de una línea imaginaria trazada entre la espina ilíaca anterosuperior izquierda y la cicatriz umbilical. La paracentesis puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. Las indicaciones de paracentesis son las siguientes: se debe realizar paracentesis en todo paciente que se encuentre debutando con ascitis, que se encuentre en grado 2 o grado 3, en todos los pacientes hospitalizados que presentan empeoramientos del nivel basal de ascitis o que desarrollen cualquier otra complicación de la cirrosis, y en forma terapéutica en los pacientes con ascitis grado 3. Las contraindicaciones para la paracentesis incluye pacientes no colaboradores, infecciones cutáneas en el sitio de punción, el embarazo, coagulopatía severa, caracterizada por fibrinólisis acelerada o coagulación intravascular diseminada, y una distensión marcada o acentuada del marco colónico, porque aumenta el riesgo de perforación intestinal. ¿Qué estudios debemos solicitar posterior a la paracentesis diagnóstica? Entonces, importar relevancia, siempre solicitar la concentración de proteínas en líquido acítico, la cual en pacientes cirróticos tiene un valor normal menor a 2.5 gramos por decilitro.
Esto se realiza para evaluar el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, ya que los pacientes que tienen niveles inferiores a 1.5 gramos por litro presentan un riesgo aumentado de sufrir esta complicación. Adicionalmente, la concentración de proteínas nos va a permitir estimar un índice llamado GASA, que es el gradiente de albúmina sérica a albúmina en líquido acítico, que nos va a permitir determinar el origen de la citis. Debemos solicitar también el recuento de leucocitos, el cual es una técnica muy útil también para descartar peritonitis bacteriana espontánea. El recuento habitual de leucocitos en el líquido acítico en pacientes con ascitis no complicada es de 280 células por milímetro cúbico y normalmente los polimorfos nucleares corresponden solamente al 30% del total del recuento celular. La causa más frecuente de elevación del recuento de leucocitos es la peritonitis bacteriana espontánea, en donde adicionalmente se observa un aumento a predominio de polimorfonucleares con un valor mayor a 250 células. Entre otras causas de elevación de los leucocitos, tenemos la tuberculosis peritoneal y la carcinomatosis. Sin embargo, en este caso el aumento es a predominio de linfocitos. En cuanto al cultivo, tenemos que, debido a que al 10 a 30% de los pacientes con cirrosis y ascitis tienen peritonitis bacteriana espontánea al momento del ingreso hospitalario y hasta un 30% de ellos puede estar asintomático, se recomienda realizar cultivo de líquido acíticos para soporte del diagnóstico y estos deben ser tomados preferiblemente en frascos de hemocultivo con un volumen aproximado de 10 cc y la muestra en los frascos de hemocultivo aumenta la sensibilidad diagnóstica. Cuando el diagnóstico es incierto o hay sospecha clínica de enfermedad pancreática maligna o tuberculosis, se recomienda entonces pedir determinaciones adicionales como niveles de amilasa, citología de líquido acítico, PCR y cultivo para micobacterias y ADA en líquido acítico. Como habíamos hablado anteriormente, el índice de GASA, que es el gradiente de albúmina sérica y líquido acítico, se obtiene al restar el valor de la albúmina en sangre al valor de la albúmina en líquido acítico. Cuando este gradiente es mayor a 1.1, la citis es secundaria a hipertensión portal. Sin embargo, cuando está por debajo de 1.1, va a tener una causa distinta, ya pudiendo ser por carcinomatosis peritoneal, ascitis pancreático biliar, tuberculosis, síndrome nefrótico o serositis. Acá tenemos entonces un cuadro resumen de las distintas características que puede tener el líquido acítico en las diferentes patologías, observando que en los pacientes cirróticos el aspecto del líquido es claro, puede ser amarillo pálido o intenso dependiendo del nivel de ictericia. Hay una disminución de los niveles de proteínas totales menores a 2.5, esto está presente en el 80% de los pacientes. El GASA es mayor a 1.1 y en cuanto a la celularidad, esta suele ser menor de 300 células a predominio de linfocitos. A diferencia de los pacientes con neoplasia, donde el aspecto puede ser pajizo, hemático o quiloso, hay elevación de proteínas con un GASA menor a 1.1 y la celularidad es variable. En la peritonitis bacteriana espontánea también hay aspecto variable, puede ser opalino, turbio, rara vez es purulento. Hay un bajo nivel de proteínas menor a 2.5, el GASA es mayor a 1.1 y característicamente observamos que hay elevación de polimorfonucleares mayor a 250 células. Esto también permite diferenciarlo de la peritonitis tuberculosa, en donde el líquido es muy parecido o tiene características similares al neoplásico, puede ser quiloso, hemorrágico, pajizo, pero vamos a observar que la celularidad va a estar aumentada, nuevamente mayor a 1000, a predominio de linfocitos. En cuanto al tratamiento de la citis, tenemos que el tratamiento va a tener tres objetivos principales, que son lograr un adecuado control de la citis, lograr el alivio sintomático, principalmente de la disnea y el dolor abdominal, y prevenir la aparición de complicaciones importantes como peritonitis bacteriana espontánea y síndrome patorrenal. Iniciamos entonces hablando de las medidas generales. Una de las principales medidas es disminuir la ingesta de sodio. Con esto podemos conseguir un balance negativo de sodio y esto se logra reduciendo la ingesta de sal en un 10 a 20% en la ingesta diaria. Debemos también mantener una ingesta calórica adecuada para evitar la desnutrición y sus complicaciones asociadas y se recomienda que la ingesta de proteínas debe ser de 1 gramo por kilogramo día. Estos pacientes deben tener un esquema de inmunización completo, incluyendo lo que es vacuna antineumocóxica, influenza, hepatitis A y B, recordando que suelen tener alteraciones en la oxonización
y por lo tanto tienden a tener una respuesta inmunológica menor frente a determinados agentes infecciosos. Tratar la enfermedad subyacente que está desencadenando el cuadro de hipertensión portal y por lo tanto la formación de ascitis y disminución del peso corporal. Un aspecto importante en el tratamiento es el uso de los diuréticos. Tenemos que la retención renal de sodio en pacientes con cirrosis y ascitis se debe principalmente a que hay un aumento de la reabsorción tubular de sodio tanto a nivel proximal como distal. El aumento de la reabsorción de sodio a lo largo del túbulo distal está asociado principalmente a hiperaldosteronismo, por lo que los antagonistas de la aldosterona son más útiles o más efectivos que los diuréticos de ACE en el manejo de la ascitis y se consideran los diuréticos de elección. Este grupo está representado principalmente por la espironolactona, la cual actúa disminuyendo la reabsorción renal de sodio y aumentando la natriuresis en los túbulos distales. Y esta se va a iniciar a una dosis de 100 miligramos día. Con respecto a los diuréticos de ASA, están representados principalmente por furosemida, lo cual inhiben la reabsorción renal de sodio y se considera la segunda línea de tratamiento solamente cuando no hay la respuesta esperada con el uso de los antagonistas de la aldosterona y se inicia una dosis de 40 miligramos día. El ajuste de la dosis se debe realizar en forma secuencial para lograr una pérdida de peso de 0.5 kilogramos día en pacientes sin edema y de 1 kilogramo día en pacientes con edema. Los diuréticos están asociados a la aparición de efectos adversos importantes como son insuficiencia renal debido a la depresión del volumen intravascular, lo que disminuye el flujo sanguíneo renal, encefalopatía hepática, trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia, hipocalcemia, hipo o hipercalemia, ginecomastia, disfunción y calambres musculares. Las guías del año 2018, establecidas por la Asociación Europea de las Enfermedades Hepáticas, planteó que el tratamiento específico para la ascitis iba a variar en cuanto al grado de severidad, observando que en los pacientes con ascitis grado 1 no requieren hospitalización y no requieren tampoco medidas adicionales a las medidas generales. En la ascitis grado 2, los pacientes no requieren hospitalización al menos que tengan alguna otra complicación de la cirrosis asociada, y el tratamiento se basa en la restricción de sodio y el uso de diuréticos. Y en la ascitis grado 3 pueden ameritar hospitalización, especialmente cuando están asociadas a otras complicaciones, y el tratamiento consiste en la realización de las paracentesis de gran volumen, de igual forma asociada a la restricción de sodio y uso de diuréticos. Hablaremos entonces de las recomendaciones de tratamiento en ascitis grado 2 según las guías del 2018. Vemos entonces que la restricción moderada de la ingesta de sal es un componente importante en el manejo actual de la ascitis. Se recomienda una ingesta de sodio de 80 a 120 milimol al día, lo cual equivale aproximadamente a 4.6 a 6.9 gramos de sal al día. Y esto tiene un nivel de evidencia B1. Esta reducción se logra generalmente al no añadir sal a las comidas y evitar el consumo de comidas precocinadas. La evidencia actual para recomendar reposo en cama en posición vertical como parte del tratamiento de la ascitis es insuficiente, por lo cual no se recomienda. No existen datos que apoyen la restricción de líquidos en pacientes con ascitis que tengan niveles normales de sodio sérico. Esta restricción solamente está indicada en pacientes con hiponatremia dilucional y esto tiene un nivel de evidencia B1. En lo que respecta al uso de los diuréticos, los pacientes con el primer episodio de ascitis moderada deben recibir monoterapia con antagonistas de la aldosterona, principalmente la espironolactona, empezando a una dosis de 100 miligramos día, y si no hay si no se obtiene la respuesta esperada, se pueden realizar aumentos progresivos de la dosis a intervalos de 100 miligramos cada 7 días hasta lograr el efecto esperado o alcanzar la dosis máxima de 400 miligramos día, y esto tiene un nivel de evidencia alto A1. En pacientes que no responden a antagonistas de la aldosterona, que se definen como aquellos que tienen una pérdida de peso menor a 2 kilogramos por semana o que desarrollan hipercalemia importante, se debe entonces añadir furosemida a una dosis progresiva de 40 miligramos día, aumentando intervalos de 40 miligramos cada 7 días hasta lograr la dosis máxima de 160 miligramos día. Y esto también tiene un nivel de evidencia A1. Los pacientes deben ser sometidos frecuentemente a monitorización clínica y bioquímica, especialmente en el primer mes de tratamiento, y se debe solicitar en forma periódica las determinaciones de creatinina y electrolitos séricos para detectar precozmente la aparición de complicaciones asociadas a los diuréticos.
Vemos que la asitis recurrente se recomienda el tratamiento combinado con espironolactona más furosemida con el ajuste de la dosis en base a la respuesta clínica. Y esto tiene un nivel de evidencia A1. La pérdida de peso máxima recomendada durante el tratamiento diurético debe ser de 0.5 kilogramos día en pacientes sin edemas y 1 kilogramo día en pacientes con edema. Tienen un nivel de evidencia A1. El objetivo del tratamiento a largo plazo es mantener a los pacientes libres de asitis con la dosis mínima considerada eficaz. Cuando la asitis ha sido resuelta, se debe iniciar el descenso progresivo de la dosis de diurética hasta alcanzar esta dosis mínima eficaz para posteriormente descontinuar el tratamiento si es posible, y esto tiene un nivel de evidencia B1. En cuanto al tratamiento de la asitis grado 3, tenemos que la paracentesis de gran volumen es el tratamiento de primera línea en los pacientes con asitis severa. Las paracentesis de gran volumen son procedimientos seguros y el riesgo de complicaciones locales como hemorragia o perforación intestinal es extremadamente bajo. Sin embargo, la retirada de grandes volúmenes de líquidos asíticos está asociada a una complicación importante, que es la disfunción circulatoria post-paracentesis, que se caracteriza porque hay una disminución importante del volumen sanguíneo efectivo y se asocia con una rápida recidiva de la asitis y desarrollo en el 20% de estos pacientes de síndrome hepatorenal e hiponatremia dilucional. Aparte, estas van a generar un aumento secundario de la hipertensión, de la presión portal, debido a un aumento de las resistencias vasculares intrahepáticas, de manera tal que la disfunción circulatoria post-paracentesis disminuye la supervivencia del paciente cirrótico con asitis. En pro de evitar esta complicación, se recomienda realizar la paracentesis de gran volumen conjunto con la administración de albúmina humana en una dosis de 8 gramos, por litro de líquido asítico retirado, especialmente cuando se retiran volúmenes mayores de 5 litros. Cuando la extracción es menor de 5 litros, el riesgo de disfunción circulatoria es menor. Sin embargo, las guías de 2018 recomiendan de igual forma administrar en forma conjunta la albúmina, y con un menor nivel de evidencia se recomienda la administración de expansores de volumen alternativo, como son el dextrano 70 a una dosis de 8 gramos por litro de asitis retirada, o poligenina 150 mililitros por litro de asitis retirado. En muchos países el uso de poligenina está contraindicado debido al riesgo de transmisión de priones. Posterior a la realización de las paracentesis de gran volumen, los pacientes deben iniciar tratamientos con diuréticos en la dosis mínima eficaz y restricción de sodio para evitar la reacumulación o recurrencia de la asitis. Luego tenemos el tratamiento en asitis refractaria, y ya la definimos posteriormente. Sin embargo, hay que acotar que en la conferencia realizada en el año 2003 por el Club Internacional de la Asitis, se establecieron criterios específicos para realizar el diagnóstico de asitis refractaria. Tenemos que estos son los siguientes. Primero, la duración de la terapia. Los pacientes deben estar en tratamiento intensivo dado por el uso de dosis máximas de espironolactona y furosemida durante al menos una semana, con una restricción de sal en la dieta a cantidades inferiores de 90 miliequivalentes día. El segundo requisito es la falta de respuesta, caracterizada porque hay una pérdida de peso promedio menor de 0.8 kilogramos en 4 días y con una excreción urinaria de sodio menor a la ingesta. El tercer requisito es la recurrencia temprana de la asitis, correspondiendo a la reaparición de la asitis grado 2 o grado 3 en las primeras 4 semanas posterior a la movilización inicial. Y por último tenemos la aparición de complicaciones importantes, todo relacionado principalmente con la asitis intratable con diurético. Tenemos que la aparición de encefalopatía hepática, falla hepática inducida por diuréticos y trastornos hidroelectrolíticos importantes como hiponatremia, o hipercalemia. En cuanto al tratamiento, tenemos que existen múltiples estrategias terapéuticas. Entonces tenemos las siguientes. Las paracentesis seriadas o repetidas más albúmina es el tratamiento de primera línea para la asitis refractaria, y esto tiene un nivel de evidencia A1. Se deben descontinuar los diuréticos en este paciente al menos que estos produzcan una natriuresis mayor a 30 miliequivalentes día. La derivación portosistémica percutánea intrahepática es efectiva en el manejo de la asitis refractaria y debe ser considerada en pacientes que tienen necesidades muy frecuentes de paracentesis o en aquellos en donde la paracentesis no es efectiva, por ejemplo en los pacientes con asitis loculada.
Los efectos beneficiosos sobre la función renal incluyen el aumento de la excreción urinaria de sodio y el aumento de la perfusión renal y el filtrado glomerular. No se recomienda TIPS en pacientes que tengan insuficiencia hepática severa definida por bilirrubina sérica mayor a 5, INR mayor a 2, puntuación Child-Pugh mayor a 11 y presencia de encefalopatía mayor a grado 2. Tampoco se recomienda en pacientes con infección severa activa, insuficiencia renal progresiva o enfermedades cardiopulmonares severas. La bomba peritoneo vesical es una medida alternativa que consiste en un dispositivo que expulsa el líquido acítico hacia la vejiga para ser eliminado por vía urinaria. Este elimina el 90% de la ascitis y disminuye significativamente el promedio de paracentesis evacuatorias en un mes. La derivación peritoneo venosa solamente está indicada en pacientes que tienen contraindicaciones para el trasplante hepático y para los TIPS. El trasplante hepático es el tratamiento de elección dado que éste resuelve la enfermedad hepática subyacente. Y por último tenemos el uso de bactanes, los cuales son antagonistas selectivos de los receptores beta-2 B2 de vasopresina, los cuales generan vasoconstricción sistémica y esplácnica y favorecen entonces la redistribución de flujo y evitan la acumulación progresiva del mismo en el espacio peritoneal. Hablemos ahora entonces de otra de las complicaciones que es la hiponatremia. En el paciente cirrótico se define la hiponatremia en forma arbitraria como la disminución de los niveles de sodio sérico por debajo de 130 miliequivalentes litros. La hiponatremia en la cirrosis es secundaria a una alteración en la excreción de agua libre de solutos debido a la hipersecreción no osmótica de hormona antidiurética, lo que conlleva a una retención desproporcionada de agua, generando un aumento del volumen plasmático y dilución de los niveles de sodio sérico. El paciente cirrótico puede desarrollar dos tipos de hiponatremia. La hiponatremia hipovolémica, la cual es menos común y se caracteriza porque hay bajos niveles de sodio sérico con ausencia de ascitis y edema, y su causa más frecuente es la intensa pérdida del fluido extracelular por el uso de diuréticos. La hiponatremia hipervolémica es más frecuente y se caracteriza porque hay niveles bajos de sodio sérico con un aumento del volumen extracelular que se manifiesta clínicamente con ascitis y edema. Esta puede ocurrir en forma espontánea o como consecuencia de un exceso de fluidos hipotónicos o por complicaciones de la cirrosis, especialmente por infecciones bacterianas. En cuanto a la clínica, tenemos que pueden haber síntomas leves definidos por cefalea, náuseas, vómitos, anorexia, adinamia, trastornos de memoria, defectos de atención y discalculia. Síntomas graves que incluyen la presencia de calambres, inestabilidad o caídas por disminución de la pérdida, por disminución o pérdida del tono muscular. Pueden haber también trastornos de conciencia como somnolencia, letargia, confusión, desorientación, inquietud o agitación. Y los síntomas muy graves que incluyen estupor y coma, convulsiones y muerte súbita. En cuanto al tratamiento, tenemos que el desarrollo de hiponatremia en los pacientes con cirrosis disminuye el pronóstico y aumenta la morbimortalidad. Por lo tanto, estos pacientes deben ser considerados para trasplante hepático. El manejo de la hiponatremia hipovolémica consiste realmente en la administración de solución salina para la restitución de los niveles de sodio sérico y eliminar la causa desencadenante que normalmente consiste en retirar el tratamiento diurético. Por el contrario, la hipernatremia hipervolémica, tenemos que la clave de su manejo es inducir un balance hídrico negativo con el objetivo de normalizar el agua corporal total y esto conlleve a una mejoría de los niveles de sodio sérico. Se recomienda una restricción de líquidos menor a 1000 cc día y este es el tratamiento estándar, pero es raramente efectivo. La administración de cloruro de sodio en forma hipertónica al 3% se utiliza habitualmente para el tratamiento de hiponatremia hipervolémica severa. Sin embargo, tiene una eficacia parcial de corta duración y aumenta el volumen de ascitis y los edemas periféricos. La administración de albúmina pudiese ser efectiva en el tratamiento, sin embargo, no existen suficientes datos que apoyen su uso. Se debe evitar realizar aumentos muy rápidos de la concentración de sodio sérico y estos aumentos deben ser menores a 8 miliequivalentes días para evitar la aparición de mielinolisis pontina o desmielinización osmótica. Luego tenemos el uso de los bactanes. Estos son fármacos
que actúan bloqueando en forma selectiva los receptores B2 de vasopresina, generando vasoconstricción tanto sistémica como esplácnica. Estos fármacos mejoran la concentración sérica de sodio en los pacientes con hiponatremia hipervolémica severa. Se deben administrar durante un periodo corto de tiempo, normalmente de una semana a un mes, y se debe evitar la administración concomitante de los bactanes con fármacos que sean inductores o inhibidores del citocromo P3EA, dado que este puede aumentar o disminuir tanto los niveles séricos como la actividad de los bactanes. Entre los bactanes tenemos entonces el tolbactam, el lixivactam y el conivactam, observando que todos son antagonistas de los receptores B2, con excepción del conivactam, que adicionalmente inhibe los receptores B1A. Todos se administran por vía oral, con excepción del conivactam, que se administra por vía endovenosa, y tenemos que todos tienen una alta unión a proteínas y se van a metabolizar a nivel hepático y se excretan por vía fecal. El tolbactam se administra una dosis de 15 a 60 miligramos día, el lixivactam de 50 a 100 miligramos cada 12 horas, y el conivactam en una dosis de 40 a 80 miligramos día. Acá tenemos entonces un algoritmo sobre lo que debe ser el tratamiento de la hiponatremia sintomática o asintomática. En los casos de hiponatremia sintomática no se debe realizar corrección aguda de los niveles de sodio. Ahora, en los casos de hiponatremia sintomática debemos determinar, ¿es una hiponatremia aguda, o sea, que tiene menos de 48 horas de evolución, o es una hiponatremia crónica de más de 48 horas de evolución, o que se desconoce el tiempo de evolución de la misma? En los casos de hiponatremia aguda sintomática, la meta principal es disminuir los síntomas de edema cerebral, que es la complicación principal asociada. Posteriormente a la desaparición de estos síntomas, debemos modificar la terapia para que la corrección sea menor a 12 equivalentes por día. En los casos de hiponatremias crónicas mayores de 48 horas, la meta principal es la resolución de los síntomas propios de hiponatremia, lo cual ocurre al generar un aumento del sodio sérico al menos del 10%. Las correcciones no deben exceder de 8 a 12 equivalentes en las primeras 24 horas y más de 18 equivalentes en 48 horas. Luego tenemos entonces la peritonitis bacteriana espontánea, la cual es la infección bacteriana del líquido ascítico en ausencia de una fuente infecciosa intraabdominal tratable quirúrgicamente, y es una infección bacteriana muy común en los pacientes con cirrosis y ascitis. Tiene una prevalencia de 2 a 3.5% en pacientes ambulatorios y de 10% en pacientes hospitalizados, con una mortalidad asociada de 20% cuando es diagnosticada y tratada precozmente, y tiene una alta tasa de recurrencia anual hasta de 70% posterior al primer episodio. En cuanto a los microorganismos causales, tenemos que el 55% de los casos es secundario a bacilos gram negativos. Entre ellos los más frecuentes son la Escherichia coli, que de hecho es el principal germen asociado a peritonitis bacteriana espontánea, con el 43% de los casos, Klebsiella pneumoniae en el 11%, y Pseudomonas aeruginosa, que es menos frecuente, generalmente de 1 a 2%. Las bacterias gram positivas ocupan el segundo lugar, con aproximadamente el 43% de los casos de peritonitis bacteriana espontánea, y en ellas predominan los estreptococos aproximadamente con un 20 a 28%, enterococos y estafilococos. Hay que tener en consideración también que el germen causal pueden variar si es una peritonitis bacteriana adquirida en la comunidad, en donde predominan los bacilos gram negativos, o si es de origen nosocomial, en donde predominan las bacterias gram positivas. En los últimos años se observa un incremento en la incidencia de bacterias multiresistentes, como bacterias productoras de Blay, Staphylococcus aureus meticilino resistente, bacilos gram negativos resistentes a quinolona y enterococos resistente a vancomicina. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los siguientes: proteínas totales menores a 1 gramo decilitro, dado que esto disminuye la capacidad de oxonización del líquido ascítico y disminuye la capacidad bactericida. Antecedentes o episodios previos de peritonitis bacteriana espontánea, debido a que es una infección que tiene alta tasa de recurrencia. Hemorragia digestiva varicial, dado que aumenta el sobrecrecimiento bacteriano. Bilirrubina total mayor a 2.5 miligramos por decilitro. Desnutrición, dado que esta afecta los mecanismos locales y sistémicos de inmunidad.
y el uso crónico de inhibidores de bomba de protones, dado que afectan los mecanismos locales de defensa o de inmunidad. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el mecanismo fisiopatológico principal para el desarrollo de la peritonitis bacteriana espontánea es la translocación bacteriana, la cual permite el paso de las bacterias entéricas y de sus productos como endotoxinas, lipopolisacáridos y ADN a través de la barrera mucosa intestinal. La hipertensión portal va a alterar los mecanismos locales de defensa a nivel intestinal y este va a generar hipomotilidad intestinal secundario a la hiperestimulación simpática, aumenta la permeabilidad de la mucosa intestinal y genera defectos de la inmunidad intestinal local, dado que disminuye la actividad fagocítica de los neutrófilos y los macrófagos, lo que disminuye la capacidad bactericida y bacteriostática tanto a nivel sérico como a nivel acítico. En conjunto, estas alteraciones van a conllevar a un estado de sobrecrecimiento bacteriano con posterior translocación bacteriana e invasión a los ganglios linfáticos mesentéricos, desde donde alcanzan el torrente sanguíneo, generando bacteriemia. La bacteriemia se ve potenciada o favorecida por la presencia de otros focos infecciosos extraperitoneales, ya sean a nivel urinario, respiratorio o cutáneo, y por la disfunción del sistema retículo endotelial, que es ocasionada por el paso previo de los productos bacterianos a la circulación sistémica. Posteriormente, la bacteriemia permite la siembra en el líquido acítico tanto de las bacterias como de sus productos, y en caso de que haya integridad de los mecanismos locales de defensa, se produce entonces el desarrollo de ascitis estéril. Sin embargo, en los pacientes cirróticos con hipertensión portal, en donde hay una disminución de la capacidad bactericida y bacteriostática, genera entonces inicialmente la bacteriocitis, que es la colonización bacteriana inicial del líquido cítico sin respuesta inflamatoria asociada, y esta puede tener una resolución espontánea o progresar a la peritonitis bacteriana espontánea. Podemos observar acá una imagen esquemática en donde observamos entonces que inicialmente ocurre el sobrecrecimiento bacteriano y que debido a que hay un aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, se produce una translocación bacteriana y se alcanzan los ganglios linfáticos mesentéricos para posteriormente drenar en el torrente sanguíneo y de esa manera ocurrir la siembra en líquido acítico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que estas pueden ser bastante variables e incluyen síntomas locales o signos de peritonitis como dolor abdominal tipo cólico difuso de moderada a fuerte intensidad, signos de irritación peritoneal como el dolor a la compresión y descompresión difusa del abdomen, distensión abdominal, vómitos, diarrea e hilio paralítico. Están también los signos de inflamación sistémica, que incluyen fiebre o hipotermia, hipotensión, taquicardia, taquipnea y leucocitosis, empeoramiento de la función hepática dado por un aumento de la citis, falla el tratamiento diurético, alteración del perfil de funcionalismo hepático o desarrollo de otras complicaciones de hipertensión portal, como encefalopatía hepática o hemorragia gastrointestinal, aparición de insuficiencia renal asociada a una acidosis metabólica y shock séptico. Hay que tomar en consideración que el 15 al 30% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea puede cursar en forma asintomática. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la peritonitis bacteriana espontánea tiene como gol estándar para el diagnóstico la paracentesis diagnóstica más la realización de estudios de líquido acítico. La paracentesis diagnóstica se debe realizar en todo paciente con cirrosis y ascitis en el momento del ingreso hospitalario para descartar peritonitis bacteriana espontánea, y esto tiene un nivel de evidencia elevado a 1. También se debe realizar paracentesis diagnóstica en pacientes que tengan signos de peritonitis, signos de inflamación sistémica, en pacientes con empeoramiento de la función hepática y renal, encefalopatía hepática o hemorragia gastrointestinal. El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se basa en la presencia de un recuento de neutrófilos mayor a 250 células por milímetro cúbico determinados por contagio manual mediante microscopía óptica en ausencia de otro foco infeccioso intraabdominal, teniendo esto un nivel de evidencia A1. Actualmente no se recomienda el uso de los contadores de células automáticos o tiras reactivas para realizar el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Los cultivos se deben realizar en todos los pacientes que se sospecha peritonitis bacteriana espontánea antes de iniciar el tratamiento antibiótico, y se recomienda que la muestra sea almacenada en frascos hemocultivos, dado que esto aumenta la sensibilidad diagnóstica en un 50-60%, con un nivel de evidencia A1. Sin embargo, los cultivos de líquido cítico suelen ser negativos incluso cuando se almacenan en frascos hemocultivos,
Por lo tanto, esta no se considera una técnica necesaria para el diagnóstico, sino de soporte, debido a que tiene menor sensibilidad, y esto es debido a la baja concentración de bacterias en líquido acítico. Sin embargo, es una técnica de gran importancia para determinar el tratamiento específico o el tratamiento antibiótico específico a un nivel de evidencia A1. Existen variantes diagnósticas, entre las cuales tenemos la peritonitis bacteriana espontánea cultivo negativo o neutrocítica, que se caracteriza porque hay un recuento de polimorfonucleares mayor a 250 células por milímetro cúbico con cultivo de líquido negativo. Esta suele tener una clínica similar a la peritonitis bacteriana espontánea y deben recibir el mismo tratamiento empírico. Antes de iniciar el tratamiento antibiótico se deben descartar otra causa de elevación de leucocitos en líquidos acíticos como son carcinomatosis, tuberculosis, pancreatitis o asitis hemorrágica. Luego tenemos la bacteriacitis, la cual es la colonización bacteriana inicial del líquido acítico sin presencia de reacción inflamatoria. Esta se caracteriza porque el recuento de polimorfonucleares es menor a 250 células por milímetro cúbico, pero con cultivo de líquido acítico positivo. En algunos casos, la bacteriacitis es secundaria a la colonización espontánea, mientras que en otros es debido a una infección extraperitoneal. En los casos que el paciente presente signos de infección o inflamación sistémica, el paciente debe entonces recibir tratamiento antibiótico empírico, pero si el paciente se encuentra asintomático, debe ser sometido a una segunda paracentesis diagnóstica al tercer día, y si el resultado reporta polimorfonucleares mayores a 250 células o el cultivo persiste positivo, debe entonces iniciar tratamiento antibiótico. Si por el contrario el recuento de polimorfonucleares está por debajo de 250 y el cultivo se ha negativizado, se plantea que hay resolución espontánea y no debe recibir tratamiento. Y por último tenemos la peritonitis bacteriana secundaria, que es la peritonitis debida a perforación, inflamación o formación de un exceso de un órgano intraabdominal. Esta se caracteriza por ser polimicrobiana, especialmente por presencia de hongos anaerobios y enterococos. Hay un recuento alto de polimorfonucleares y una alta concentración de proteínas en líquido acítico, generalmente mayor a 1.5 gramos por decilitro. Estos pacientes deben ser sometidos a una exploración radiológica apropiada con tomografía para determinar la causa. En lo que respecta al tratamiento, tenemos que se debe iniciar el tratamiento empírico inmediatamente después de establecer el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea sin esperar el resultado del cultivo. Y también tiene un alto nivel de evidencia. El tratamiento antibiótico va a variar en dependencia si es una peritonitis adquirida en la comunidad o de origen nosocomial, que se define como la peritonitis bacteriana espontánea que se desarrolla luego de 48 horas posterior al ingreso hospitalario. En ambos casos, debemos entonces considerar los patrones de resistencia local, la alta prevalencia de microorganismos multidrogoresistentes y la severidad de la infección. Tenemos entonces que en la peritonitis bacteriana espontánea adquirida en la comunidad, la primera línea de tratamiento está representada por las cefalosporinas de tercera generación, siendo de elección cefotaxima 1 o 2 gramos cada 8 horas o ceftriaxone 1 gramo cada 12 horas, en vista que estos tienen cobertura contra la mayoría de los órganos causales y alcanzan altas concentraciones en líquido acítico. Las alternativas o la segunda línea está representada por piperacilina tazobactam en dosis de 4.5 gramos cada 6 horas, especialmente en casos severos, y entre otras alternativas de tratamiento de segunda línea tenemos el uso de amoxicilina ácido clavulánico y quinolonas como ciprofloxacina u ofloxacino. Sin embargo, no se recomienda el uso de quinolonas en pacientes que ya venían en tratamiento profiláctico con las mismas o en los casos o en las poblaciones en donde exista una alta resistencia a las mismas. En la peritonitis bacteriana de origen nosocomial se recomienda como tratamiento de primera línea piperacilina tazobactam y como segunda línea el uso de carbapenémicos solos o asociados a vancomicina, dactomicina o linezolid en los casos en los que sea una población de alta prevalencia para bacterias gram positivas multidrogo resistentes. Se debe considerar que la duración del tratamiento es de al menos 5 a 7 días. Se plantea fallo al tratamiento antibiótico si ocurre un empeoramiento clínico o hay un aumento marcado del recuento de leucocitos y neutrófilos en líquido acítico en comparación a los niveles presentes al momento del diagnóstico. Y el fallo del tratamiento antibiótico
suele estar asociado a la presencia de bacterias multiresistentes o a peritonitis bacteriana secundaria. Se recomienda la administración en conjunto al tratamiento antibiótico de albúmina humana para evitar el deterioro de la función circulatoria y por lo tanto evitar el desarrollo de síndrome patorrenal tipo 1 y por lo tanto mejorar la supervivencia de estos pacientes. Esta se administrará una dosis de 1.5 gramos por kilogramo en el momento del diagnóstico y luego de 1 gramo por kilogramo en el tercer día. El tratamiento está especialmente indicado en pacientes que tienen bilirrubina total mayor a 4 y creatinina mayor a 1. Por último, tenemos entonces la profilaxis. Entonces, el tratamiento profiláctico está indicado en los casos de hemorragia digestiva aguda, bajo contenido de proteínas totales menor a 1.5 gramos por litro, sin antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea previa, que es la llamada profilaxis primaria, y cuando existen antecedentes de peritonitis bacteriana previa, que es la profilaxis secundaria. El tratamiento consiste en el uso de norfloxacino 400 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 días y rifacimina 400 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 días. Ambos fármacos tienen una absorción intestinal nula, alcanzando grandes concentraciones a nivel intraluminal, lo que permite entonces evitar el sobrecrecimiento bacteriano. El uso de ceftriaxone a dosis de 1 gramo día durante 5 días es de elección para pacientes con hemorragia digestiva aguda que sean considerados de alto riesgo, que deben tener al menos 2 de los siguientes criterios: ascitis, ictericia con bilirrubina mayor a 3, malnutrición severa o encefalopatía. Tenemos entonces el síndrome patorrenal, que es otra de las complicaciones importantes de la hipertensión portal. Este se define como la aparición de insuficiencia renal en un paciente con enfermedad hepática avanzada en ausencia de una causa previa identificable de insuficiencia renal. Es un tipo de falla prerrenal de tipo funcional sin daño estructural que no responde a la reposición de volumen y que es potencialmente reversible. El riesgo de desarrollar síndrome patorrenal en pacientes cirróticos con ascitis es de 20% al año y de 40% a los 5 años, y es una entidad que tiene elevada mortalidad. La fisiopatología es muy similar tanto a la de la hiponatremia dilucional como a la de la ascitis, recordando que la hipertensión portal genera vasodilatación esplácnica y esto va a ocasionar la disminución del volumen circulatorio efectivo, lo cual ocasiona la activación de los sistemas vasoconstrictores sistémicos, lo que trae como consecuencia un aumento de las resistencias vasculares periféricas y sistémicas, generando vasoconstricción renal sostenida por un desequilibrio entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, y eso conlleva a que haya disminución de la perfusión renal y del filtrado glomerular y desarrollo de síndrome patorrenal. En cuanto a los criterios diagnósticos, estos fueron establecidos por el Club Internacional de la Ascitis en el año 1994 y fueron modificados posteriormente en el año 2007, permaneciendo vigentes hasta la actualidad. Y los criterios para síndrome patorrenal son los siguientes: 1. Cirrosis con ascitis. 2. Creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro. 3. Ausencia de shock. 4. Ausencia de hipovolemia, que se define como la falta de mejoría sostenida de la función renal después de al menos 2 días de retirar el tratamiento diurético y de expansión con albúmina a dosis de 1 gramo kilogramo día hasta un máximo de 100 gramos día. 5. La ausencia de tratamiento actual o reciente con fármacos nefrotóxicos. Y por último, la ausencia de enfermedad renal parenquimatosa definida por la presencia de proteinuria menor a 500 miligramos día, microhematuria con ecografía renal normal. De igual forma, existen 2 tipos de síndrome patorrenal. El síndrome patorrenal tipo 1, que es una insuficiencia renal aguda, que tiene una evolución rápidamente progresiva y que se desarrolla habitualmente por un factor desencadenante o precipitante del deterioro de la función hepática y renal. Este suele ocurrir en pacientes con hepatitis alcohólica severa o en pacientes con cirrosis terminal después de un episodio de peritonitis bacteriana espontánea, sangrado digestivo posterior a la realización de paracentesis de gran volumen sin reposición con albúmina, aunque en un pequeño grupo de pacientes puede ocurrir en forma espontánea sin ningún factor desencadenante. Habitualmente esta se diagnostica cuando la creatinina sérica presenta un aumento de más del 100% al valor basal
hasta un nivel final superior a 2.5 miligramos por decilitro en un periodo menor de 2 semanas y tiene menor sobrevida. El síndrome hepatorrenal tipo 2 ocurre en pacientes con ascitis refractaria y se presenta como una alteración constante pero moderada de la función renal, en donde los valores de creatinina suelen ser mayores a 1.5 pero menores de 2.5 miligramos por decilitro, asociado frecuentemente a una intensa retención de sodio. Este tiene evolución lenta, pero tiene una mejor sobrevida. En lo que respecta a lo que es el manejo del síndrome hepatorrenal tipo 1, tenemos primero las medidas generales que pueden ser igualmente aplicables a ambos tipos de síndrome hepatorrenal. Iniciamos entonces con la monitorización del paciente. Estos pacientes deben ser estrechamente monitorizados y los parámetros a monitorizar incluyen presión arterial, diuresis, balance hídrico, PVC, así como el resto de las vitales, de las constantes vitales estándar. El descarte de infecciones y de sepsis, dado que éstas disminuyen el pronóstico y aumentan la mortalidad en pacientes con síndrome hepatorrenal. Por lo tanto, estas infecciones deben ser identificadas en forma precoz mediante la realización de cultivos en líquido acítico, en orina y hemocultivos e iniciar el tratamiento antibiótico en forma precoz. Los pacientes que no tengan signos de infección y en donde los cultivos estén negativos deben continuar con la profilaxis antibiótica previamente indicada. Otra medida general es que se debe retirar el tratamiento diurético en la evaluación inicial y el diagnóstico de síndrome hepatorrenal. No hay datos que apoyen el uso de furosemida en pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 activo. Sin embargo, este fármaco puede ser útil para mantener una diuresis adecuada y de esa manera poder tratar la sobrecarga de volumen en caso de que esté presente. La espironolactona está contraindicada por el alto riesgo de generar hipercalemia. Hablaremos ahora entonces sobre las medidas específicas de tratamiento en síndrome hepatorrenal tipo 1. Empezando entonces por el trasplante hepático, el cual es el tratamiento de elección para los pacientes con cirrosis y síndrome hepatorrenal, dado que resuelve tanto la enfermedad hepática como la enfermedad renal asociada. Recientemente se demostró que los pacientes candidatos a trasplantes deben recibir el resto de las medidas terapéuticas para mejorar la función renal y de esa manera disminuir la mortalidad post-trasplante. El trasplante hepático está indicado en todos los casos de síndrome hepatorrenal, tanto tipo 1 como tipo 2, respondan o no al tratamiento con vasoconstrictores y requieran o no terapia sustitutiva renal, mientras que el trasplante conjunto de hígado y riñón solamente está indicado en pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 que requieren soporte renal sustitutivo prolongado por más de 12 semanas. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, está representado por el uso de los agentes vasoconstrictores que van a generar una vasoconstricción intensa en el territorio esplácnico, lo que origina la redistribución del flujo y aumenta la perfusión renal y el filtrado glomerular. El principal o el de elección es la terlipresina y más adelante hablaremos sobre el uso de estos fármacos. Luego tenemos las derivaciones portosistémicas o TIPS. En pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1, el TIPS mejora la función circulatoria, disminuye la actividad de los sistemas vasoconstrictores y está asociado a un aumento de la perfusión renal y del filtrado glomerular, ocasionando la disminución de la concentración de creatinina hasta en el 60% de los pacientes. El TIPS está indicado en pacientes que tienen poca respuesta a los agentes vasoconstrictores o en ausencia de insuficiencia hepática severa con un Child-Pugh menor a 11 puntos y se utiliza como terapia puente para el trasplante hepático. Otra medida alternativa es la hemodiálisis o terapia de sustitución renal, la cual es útil en pacientes que no responden a terapia vasoconstrictora y que cumple con criterios de soporte renal, especialmente indicada en los pacientes que presentan sobrecarga hídrica, hipercalemia y acidosis metabólica refractaria a tratamiento. ¿Ok? En lo que respecta al uso, a las recomendaciones del síndrome hepatorrenal tipo 2, disculpen, para, para realmente finalizar el tratamiento en el síndrome hepatorrenal tipo 1, vamos a hablar acerca de lo que es el manejo de los fármacos vasoconstrictores esplácnicos, recordando que el de elección es la terlipresina. En este caso se recomienda la administración inicial a una dosis de 0.5 a 1 miligramo
cada 4 horas. El objetivo del tratamiento es lograr el descenso de los valores de creatinina por debajo de 1.5 miligramos por decilitro, que es lo que se considera una respuesta completa. Cuando cuando no ocurre el descenso al menos el 25% del valor de creatinina, después de 72 horas de tratamiento, se va a aumentar la dosis de terlipresina a 2 miligramos cada 4 horas. También se pueden utilizar los agentes alfa-adrenérgicos como la noradrenalina a una dosis de 0.5 a 3 miligramos hora en infusión continua durante 15 días. O se puede también utilizar la amidodrina, que se puede administrar por vía oral en dosis de 7.5 a 12.5 miligramos cada 8 horas por vía oral. Y esta siempre se debe administrar en conjunto con octreotide, ya sea en infusión continua o por administración subcutánea. Tanto la terlipresina como los agentes alfa-adrenérgicos se administran en conjunto con albúmina en una dosis inicial de 1 gramo por kilogramo en el primer día y luego a dosis de 20 a 40 miligramos. Luego tenemos el tratamiento del síndrome hepatorrenal tipo 2. ¿Ok? Entonces, en el tratamiento del síndrome hepatorrenal tipo 2, tenemos de igual forma que estos pacientes deben ser evaluados para trasplante hepático, que realmente se considera el tratamiento de elección. Hay que recordar que la principal manifestación de este síndrome es la aparición de ascitis refractaria, por lo que se recomienda iniciar las paracentesis periódicas con albúmina, restringir la ingesta de sodio de 40 a 80 miliequivalentes al día, mantener el tratamiento con diuréticos solamente si generan una natriuresis significativa mayor a 30 miliequivalentes al día y realizar restricción hídrica solamente en los casos en los que haya hiponatremia dilucional asociada. Se puede considerar el uso de agentes vasoconstrictores como terlipresina, que de hecho resulta efectiva en el 60-70% de los pacientes, y se puede considerar el uso de TIPS en pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 2, dado que está asociado a una mejoría de la función renal, control de la ascitis y un menor riesgo de desarrollar síndrome hepatorrenal tipo 1. Acá tenemos entonces el resumen de lo que habíamos mencionado anteriormente sobre el uso de los fármacos vasoconstrictores esplácnicos. Muchas gracias. Esta es la bibliografía utilizada.